Para la evaluación de proveedores vamos a necesitar primeramente tener un pedido hacia algún proveedor. Para esto vamos a utilizar la transacción ME21N, ya sea que la digiten directamente en el campo de comando o bien mediante el menú SAP. Vamos a seguir la ruta siguiente. Nos iremos hacia lo que es logística, gestión de materiales, compras, pedido, crear y entraríamos en proveedor centro suministrador conocido. Una vez que ya nos encontremos en la pantalla principal de pedido, vamos a indicar que nuestro documento de pedido será para un pedido estándar y vamos a colocarle el proveedor al cual le vamos a hacer la solicitud. Vamos a colocar nuestra organización de compra, el grupo de compra y la sociedad. Vamos a colocar el material que vamos a estar solicitando, el centro, que en este caso será para Naucalpan, y la cantidad que vamos a estar requiriendo son 100 piezas. Una vez que ya tenemos la información, vamos al icono de verificar para ver si no hace falta algún dato. Ya no hace falta ninguna información, vamos a darle en guardar o contabilizar. Y ya si observan en la parte inferior izquierda nos está mostrando el número del pedido. Ahora bien, vamos a generar otro modo y vamos a darle la entrada a esta mercancía por medio de la transacción MIGO o bien mediante el menú SAP. Vamos a seguir la ruta hacia lo que es logística, gestión de materiales, gestión de stock, movimiento de mercancías y entraríamos a movimiento de mercancías. Una vez que ya nos encontremos en nuestra pantalla principal, vamos a indicar que la clase de documento que vamos a utilizar es una entrada de mercancía con referencia a un pedido, que en este caso el pedido que vamos a estar colocando es el que nos dio cuando generamos el pedido hacia el proveedor. Una vez que ya tengamos el documento, vamos a darle Enter y si observa ya nos está jalando la información de nuestro pedido. Ahora vamos a irnos hacia la pestaña de datos pedido y la norma de envío a la cual está haciendo referencia es respecto a la norma de empaque. Básicamente esta norma de envío es la condición de embalaje y envío que debe cumplir nuestro proveedor. Vamos a darle aquí en el icono de evaluar y vamos a indicarle que cumplió el proveedor y que para nuestra evaluación va a ser a 10 puntos. Vamos a darle en la posición OK, vamos a darle un check y ahora vamos a verificar, a contabilizar o a grabar. Aquí en la parte inferior izquierda ya nos está mostrando el documento de material con el que se está contabilizando nuestra entrada. Para generar ya la evaluación hacia nuestro proveedor, vamos a generar un nuevo modo y vamos a entrar a la transacción ME61 o bien mediante el menú SAP vamos a seguir la ruta siguiente. Nos iríamos hacia lo que es logística, gestión de materiales, compras, datos maestros, evaluación proveedores y entraríamos en actual. Aquí vamos a colocar lo que es la organización de compras y el proveedor al cual le vamos a estar haciendo la evaluación. Vamos a darle Enter y aquí ya nos está mostrando los criterios que está tomando para evaluar a nuestro proveedor, la nota que está obteniendo y la ponderación. En caso de que ustedes necesiten cambiar de una ponderación desigual a una ponderación igual, pueden hacerlo desde la clave de ponderación. Le colocaríamos ponderación igual y si observan ahorita tiene una nota total nuestro proveedor de 71 puntos. Si le damos en el icono de tratar y hacemos una revaluación automática, ya nos ha cambiado la ponderación así como la nota que obtiene el proveedor. Para ver los criterios que está utilizando cada uno de estos criterios de evaluación, nos vamos a ir hacia
precio, y estos son los criterios que está tomando para evaluar lo que es el precio. Nos vamos a ir hacia atrás. La entrega está utilizando estos criterios. Lo que es el servicio está también utilizando estos criterios, pero si observan aquí, estos criterios se encuentran en el campo en color blanco, lo cual indica que podemos cambiar esta nota que obtiene el proveedor. Aquí nos está dando el total de la nota que está obteniendo en cuanto al servicio, pero si lo cambiamos, por ejemplo, de un 50 a un 80, le vamos a dar en reevaluar y ya nos cambia la nota que está obteniendo por el servicio el proveedor. Nos vamos a ir hacia el icono de atrás y ya nos cambia la nota automáticamente y también la nota total que obtiene el proveedor.